Mis amados hermanos, buenos días, bienvenidos nuevamente al encuentro con la palabra de Dios que nos liberta. Estamos hablando del Dios de la libertad que va más allá de las prisiones, de las cárceles, inclusive de este cuerpo que nos ata o que nos limita, que no permite que podamos volar como el hombre ha deseado durante siglos y años. Poder volar. A lo que máximo que ha llegado es adentro de algún artefacto espacial, que es lo más que hemos logrado, poder atravesar los cielos, poder llegar en la limitación del cuerpo humano a querer conquistar esa libertad. Pero llegará un día en que volaremos más allá de las estrellas, volaremos más allá del universo conocido, para llegar al lugar, al destino que nos está esperando. Y ese destino es con nuestro Señor. Y lo más importante, ese viaje será en lo que somos en realidad un espíritu. Así es que somos prisioneros hoy de la libertad. Efectivamente, hoy somos prisioneros de la libertad. ¿Por qué? Porque nos hemos acercado a aquel que verdaderamente es libre. Aquel que la muerte no pudo retenerle, ni el pecado consumirle. Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro Salvador, quien está entronizado en los cielos, quien gobierna sobre todo con poder, con sabiduría, con autoridad, quien es el Rey, amo y Señor del universo y de nuestras vidas. Dice el Evangelio de Mateo, el capítulo 7, pidan y se les dará, busquen y hallarán, toquen a la puerta y se les abrirá, porque todo el que pida recibirá, y el que busque hallará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Cuando nosotros vemos la declaración del Señor puesta en esta parte de las narrativas del Evangelio, ¿quién es el que busca? El que necesita algo. ¿Quién es el que pide? El que carece de algo. ¿Quién es el que toca a la puerta? El que tiene una necesidad. Y hoy nosotros, si estamos aquí, es porque estamos tocando a la puerta del cielo, porque estamos buscando a nuestro Dios, porque tenemos necesidad. ¿Necesidad de qué? Y voy al punto siguiente. ¿Qué es lo que nos ata? ¿Qué es lo que nos limita? ¿Qué es lo que nos detiene? ¿Qué es lo que no nos permite avanzar? ¿El temor? ¿La desconfianza? ¿La inseguridad de este mundo? ¿Lo incierto de lo que nos espera? ¿Qué es lo que te detiene? ¿O qué es lo que me detiene? Y cuando uno llega a depositar lo que uno es o lo que lo detiene en el Señor, entonces ocurre el milagro que todos deseamos. El milagro de la libertad. El milagro de la liberación. ¿Cómo te quieres retirar esta mañana? El día de ayer veíamos en el Evangelio de Juan, y ahí vamos a continuar un poquito. Se acercaron a él aquellos hombres, los fariseos, los saduceos, aquellos que habían aprendido a aquella mujer en el acto mismo flagrante, dicen algunas versiones, del adulterio. ¿Cómo se fueron ellos? Se fueron prisioneros de su propio pecado, que es lo más importante, que es lo que nos narra el Evangelio de Juan en su capítulo 8. ¿Y cómo se fue aquella mujer que llegó atada por el pecado, llevada por aquellos hombres? Se fue libre. ¿Quién la libertó? ¿Y de qué fue libertada? De lo que verdaderamente le esclavizaba. Y vamos a iniciar en esa cita, en el Evangelio de Juan precisamente, pero hoy en el versículo 36. Y aunque quizás en diferencia de escenario, en lo que se está expresando en esta porción de la Escritura, a diferencia de lo que veíamos ayer,
el hilo de pensamiento nos conduce hacia lo mismo. ¿Qué ataba a aquella mujer? Le ataba el pecado. No le ataba quizás las manos de los hombres que la sujetaron, o la ley que en sí misma pues la llevaba ahí, a consecuencia de su pecado, le ataba el pecado. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 36, vamos a ver la clave, lo medular de la esencia de la libertad. Desde el versículo 32, dijo el Señor, y conocerán la verdad, y la verdad los libertará. Conocerán la verdad. ¿Quién es la verdad? Dijo Pilato, ¿qué es la verdad? La verdad estaba enfrente de él, así como la verdad está frente a nosotros cada día de nuestra vida. La verdad revelada en Jesús. Y solamente la verdad nos puede libertar. Solamente la verdad nos puede hacer libres de lo que verdaderamente los ata. ¿Y qué es lo que nos ata? El Señor lo define claramente aquí. Conocerán la verdad y la verdad los libertará. Él vino a dar libertad, libertad al cautivo. Y aquellos hombres que caminaban hacia Emaús decían desconsolados, desfalleciendo en el camino, y no físicamente, sino en su corazón, en su alma. Nosotros esperábamos que Él habría de libertar a Israel. Y no se daban cuenta que la verdad había estado cerca de ellos y que nuevamente la verdad les acompañaba. ¿Por qué? Porque ellos esperaban una liberación de aquello que quizás en el futuro los volvería a sumir en las mismas cadenas. Buscaban una liberación humana, buscaban libertarse de las ataduras humanas, del poder humano, del poder en aquel entonces de los césares, para después volver a caer en otro poder. Pero hay una libertad que va más allá de los poderes humanos. Hay una libertad que solamente el Hijo de Dios puede dar. Conocerán la verdad y la verdad los libertará. Ellos le contestaron, nosotros somos linaje de Abraham y nunca hemos servido como esclavos a nadie. ¿Cómo dices tú? Serán libres. Jesús les dijo, de cierto les digo, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Entonces, ¿a qué vino Jesús? ¿A libertarnos de qué? De lo que verdaderamente ata al ser humano, de lo que verdaderamente le lleva, aunque pueda sentir la libertad de haberse librado de un yugo matrimonial, si lo vamos a decir así, del joven de haberse librado del yugo de sus padres que le atosigaban, entre comillas, con las asfixiantes reglas morales o estrictas que se ponen en una casa, y se va y siente la libertad, pero se va para seguir siendo esclavo de lo mismo que aquello que le ata. Las hijas que salen de casa huyendo porque no soportan la disciplina de sus padres, del padre en específico, y van a una libertad, supuesta libertad, a entregarse en los brazos de otro hombre que la subyuga más que el mismo padre que en amor cuidaba de sus vidas. Y después dejan a ese hombre y van con otro hombre, como la samaritana, buscando la libertad que solamente pueden encontrar en aquel que puede darla, buscando una saciedad para su alma que solamente puede llenar aquel que puede dar el agua de vida. Y así nos encontramos, el hombre buscando un sistema político, buscando un hombre que nos represente, un hombre que tome la tribuna y pueda solamente dar palabras de emoción y de esperanza. Decir, haremos y vamos a hacer y las cosas van a cambiar y esto va a mejorar y sus vidas van a ser diferentes y sus vidas van a tener mejor economía y sus vidas van a ser más prósperas y ya no va a encarecerse la vida, la inflación va a bajar. Pero son palabras que saliendo de un recinto, un órgano de gobierno, sea cual sea, en cualquier país, se desvanecen como se desvanece la brisa matutina, y todo queda en una triste realidad. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos quienes nos emocionamos con esos discursos? ¿Quiénes somos aquellos que
pronunciamos aquellos grandes discursos emotivos que no quedan en nada. Solamente hombres, reconociendo que no podemos cambiar ni transformar una realidad y que la gente sigue siendo presa del temor, de la desconfianza. Proclamamos libertad y viene más esclavitud. Dice la Escritura: ¿cómo dices tú serán libres? Jesús les dijo, de cierto les digo, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, pero el Hijo del Hombre permanece para siempre. Así, versículo 36, y aquí nos vamos a centrar. Así que si el Hijo los hace libres, y vamos a subrayar esa parte del texto que se encuentra en los textos más cercanos a los originales y en todas las versiones, dice, si el Hijo, versículo 36, los hace libre, no dice solamente serán libres, no, serán verdaderamente libres. Y esa palabra, verdaderamente libres, hace un énfasis en lo que es y en lo que radica la verdadera libertad. ¿Qué es la libertad? Libertad es que no te ate aquello que te esclaviza y que te subyuga. Hay dos historias en la Escritura de dos hombres, uno de mayor edad, uno de menor edad, que se acercaron a Dios. Uno, un joven con bastante riqueza, uno más que otro. Otro era un publicano recaudador de impuestos llamado Mateo. De este joven no sabemos su nombre, solamente que era un joven bueno, era un joven rico, era un joven que buscaba lo que otros tenían, que buscaba lo que la riqueza no puede obtener, que buscaba lo que sencillos y humildes pescadores tenían de gracia, la libertad de Dios. Así es que siéntete privilegiado, no por las riquezas que te faltan, sino por la riqueza del don de Dios que está en tu vida. Y esa riqueza se llama el don de la libertad. El don que no puede comprar ni todo el dinero de aquel joven, ni toda la juventud, ni toda la moralidad de ese hombre, dada por aquel que lo podía hacer libre. Llegó aquel joven, se acercó a Jesús. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? El Señor le responde, ustedes conocen bien el texto. Vende todo lo que tienes, da a los pobres y ven y ¿qué? Sígueme. ¿Qué le ataba a este joven? La riqueza. Era tanta su riqueza. Esa riqueza que en ocasiones tú piensas que te va a libertar. Esa riqueza que tú dices, cuando yo sea rico, entonces me voy a liberar del flagelo de la pobreza. Cuando yo sea rico, voy a ser feliz. ¿Por qué la gente busca los billetes de lotería? ¿Por qué la gente busca la riqueza? ¿Por qué la gente se hace cada día más esclava del dinero, más esclava de las posesiones materiales? Porque va en busca de una libertad anhelada, soñada. Y cuando llegan a esos niveles, se dan cuenta que aquello que representaba la libertad los vuelve más esclavos de esa riqueza adquirida. Porque pasan sus días con su vista puesta en los monitores, valorando las casas de bolsa, las subidas, las bajas, cosas que no pueden controlar. Se acercó aquel joven a Jesús y ¿cómo regresó? Regresó con el mismo yugo de esclavitud, atado por sus riquezas. ¿Qué te ata a ti? ¿Qué me ata a mí? Y aquellos que lo habían dejado todo por seguirlo a él, eran verdaderamente libres. Y así como la mujer, aquella de Juan 8, se fue libre de qué, hermano?
Es lo importante. ¿Libre de qué? El Señor le libertó de que aquellos verdugos que le acosaban se retiraran. Pero lo más importante, ¿se fue libre de qué? Y a eso queremos llegar esta mañana. Somos libres porque Dios nos ha hecho libres de qué? Libres de aquello que nos ataba. Libres de aquello que nos orillaba a nuevamente caer en nuestras pasiones. De aquello que nos hacía como al hombre que maltrata a su hijo, a su hija o a sus semejantes, a su esposa. Le hacía caer en lo mismo. De aquellos padres que golpean a sus hijos y en tanto le dan el golpe, después arrepentidos van a poner el bálsamo para tratar de sanar. Son esclavos de las miserias de la condición humana. Y de eso precisamente Cristo nos libertó. Nosotros somos prisioneros de la libertad porque ahora somos esclavos de la gracia. Que la gracia que nos liberta, de la gracia que nos lleva a actuar sin que nada nos detenga. ¿Para qué? No para hacer el mal, sino para hacer el bien, disponiendo nuestros cuerpos y nuestros instrumentos, nuestros miembros como instrumentos para la justicia, por el espíritu de libertad que nos ha sido dado. ¿Cómo se retiró aquel joven? Se retiró esclavo, prisionero de su condición. Otro hombre llamado Zaqueo, de mayor edad, igualmente en una posición holgada, por eso estamos tomando estos dos parámetros en referencia. Uno se retiró en su misma condición, con su riqueza, pero atado. El otro, los dos buscando, porque los dos buscaron, fueron a Jesús, buscando ¿qué? Sentirse diferentes, buscando una libertad que no podían experimentar con su vida de riqueza. Se acerca a Jesús. Igualmente Zaqueo recibe a Jesús en su casa. Y llega un momento en que Zaqueo puede entender quién es el que se encuentra delante de él. Alguien que verdaderamente no solamente era liberarlo de lo que el poder o el yugo en aquel entonces de Roma tenía, sino el que verdaderamente podía hacerle sentir que todo lo que tenía en esta tierra podía pasar. Y efectivamente llegó un momento en su vida en que el Espíritu Santo da un entendimiento, porque es el que redarguye de pecado, juicio y justicia, y entonces se levanta y dice: todo cuanto he yo, si en algo he ofendido a alguien, si alguien he defraudado, lo pagaré. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. ¿Cómo se quedó uno? ¿Cómo se quedó otro? ¿Cómo regresó el joven rico? Con su riqueza, pero atado. ¿Cómo regresó Zaqueo después de que Jesús se fue y pudo regresar a su casa? Libre, libre. La verdadera libertad no radica en la libertad que te ofrece la liberación de una deuda, que ciertamente puede ser libertad, pero la libertad verdadera radica en que el Hijo nos liberte de aquello que verdaderamente nos ata. ¿Y qué es lo que ata a toda la humanidad? ¿De qué es lo que el mundo no puede librarse? Nadie puede librarse de la muerte. Solamente aquellos a los que Dios libra por su poder de la muerte, somos levantados por Él. Escritura, Evangelio de Juan 8:36. Así que, palabras de nuestro Señor Jesús, así que si el Hijo los hace libres, serán verdaderamente libres. ¿Y qué otorga la libertad? Y con eso cerramos esta mañana. ¿Qué otorga la libertad? Pregúntate, pregúntome. Lo que otorga la libertad es el perdón. El perdón que Dios nos da. ¿Por qué te sientes atado? ¿Qué te detiene? ¿Qué libertó a la samaritana? El perdón. ¿Qué libertó a aquella mujer que fue llevada ante nuestro Señor? El perdón. ¿Qué te libertó a ti y a mí para que hoy podamos pararnos yo aquí, tú en tu lugar o en cualquier otro lugar,
a proclamar la libertad que nunca tuvimos. Cristo el Salvador, Cristo el Libertador, Cristo el Redentor, Cristo el Rey. Si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. ¿Cómo quieres retirarte esta mañana? ¿Cómo quieres retirarte? En libertad, perdona. Perdona. Perdona la ofensa, perdona a tus padres, perdona a tu esposo, perdona a tu esposa, perdona al hermano, perdona el daño que te han hecho. Y entonces, en el perdón encontrarás la llave de la liberación. La llave de la liberación no está en un arma que se toma para matar a otro. La llave de la liberación está en un corazón que se abre para perdonar y entonces ser verdaderamente libres, así como el Padre abrió la puerta de su corazón para que saliera lo más precioso, llamado Jesús, la llave, la puerta de la libertad, para que todos nosotros pudiésemos volar y ser libres de toda atadura, de todo temor, de toda desconfianza, para poder caminar prisioneros de la libertad. Y eso es lo que somos, tú y yo, prisioneros de la libertad de Cristo. Paradójico, quizá contradictorio, pero somos prisioneros de la libertad. Así es que en esta mañana yo te invito a que nos vayamos, no como el joven rico, sino que nos regresemos como se regresó Zaqueo, libre en él, porque el Hijo que nos ha libertado nos ha hecho verdaderamente libres. Oramos en esta mañana, le damos gracias a nuestro Dios. Mire, a buena hora, en lugar de apagarlo, lo prendí. Le damos gracias a nuestro Dios. Padre, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, por el don precioso de la libertad que nos das, por la gracia inmerecida de recibir tu amor y tu perdón. Padre, ¿cuál es la llave de la libertad? La llave del perdón, Señor. La llave de dejar todo atrás, así como hiciste con David, Señor. Le perdonaste, lo limpiaste y pudo levantarse, no para ser retirado del trono, Señor, sino para seguir ocupando ese trono inmerecido. Así es con nuestra vida, Señor. Nos perdonas no para retirarnos, Señor, sino para que en ese mismo trono podamos conocer tu justicia y tu misericordia y sentirnos, Señor, aún en un trono, con un corazón, Señor, perdonado y poder perdonar a otros cuando el poder quizás nos puede llevar a enjuiciar o encarcelar a alguien. Padre, aquel hombre, aquel rey, sentado en aquel trono, liberto, Señor, de las riquezas, pudo liberar a aquel que se sentía asfixiado. Y así lo encontramos en tu palabra, Señor. Cada 50 años, Señor, había un jubileo en el cual era perdonado y eran libres, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, llévanos a un perdón que pueda, antes que libertar a otro, Señor, libertarnos a nosotros mismos. Gracias, Padre. Recibimos tu perdón y perdonamos también para sentirnos verdaderamente libres, Señor. Y si en algo hemos fallado, Señor, lo restituiremos cuadruplicado, como decía tu Hijo, aquel que alcanzaste con salvación, Zaqueo, Señor. Hoy ya en plena libertad. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, nos despedimos. Bueno, ahí tenemos un texto que ayunamos, ¿no? Bueno, eso de ayunamos, ométalo. Quedémonos con el pedimos a nuestro Dios que sea propicio mejor. Bueno, y eso sí, sin ayuno, pues Él bendecirá nuestro pan, nuestra agua, eso sí, todos los días. Mis amados hermanos, Dios les bendiga. Los dejamos, algunos corremos a los trabajos, algunos a las escuelas. Corremos en la libertad.
a menos de 120. Dios los bendiga, buenos días, que el Señor les bendiga con su gracia, con su amor. Adoremos al Señor y Él bendecirá nuestro pan y nuestra agua. Dios los bendiga, un abrazo, cuídense mucho.